¿Qué tal, amigos de la Ciudad de los Libros? Los estamos saludando desde The Museo en Century Plaza, que nos ha abierto las puertas para que vengamos a hablar de un libro muy reciente, de hecho publicado este año, es La noche viene sin ti, de Julio Prado, y como un detalle muy especial, hoy nos acompaña el autor. Lo primero que hacemos generalmente cuando no está el autor es hablar de a quién le gustó el libro. Si nos gustó o no, pero como ya habíamos establecido, lo que le preguntamos a los autores que nos acompañan es, ¿qué estás leyendo tú? Yo estoy leyendo un libro que sí me está gustando. Bueno, es la historia del Zen de Shobo Genzo. No solo encontré un texto que me está satisfaciendo espiritualmente, sino también sociográficamente estoy interesado en lo que está diciendo. Históricamente, el cómo surge el budismo es extremadamente interesante porque surge en una época en la que se desarrollan muchas de las religiones que siguen vigentes hoy en día, porque son las que rompen con las tradiciones de otra época de tipo de ser humano que venían arrastrándose. Por ejemplo, el budismo viene a cortar la tradición de las castas. No, pero tocaron un tema que es muy importante y que creo que es el core de esta novela, que es precisamente la condición humana. Y esta suerte que nosotros tenemos de nacer en el lugar correcto o el lugar incorrecto, y cómo eso dicta completamente nuestro destino. Así que sin entrar en spoilers todavía, para dar tiempo de que pongan pausa, vayan a The Museo, consigan su copia. Y yo creo que para no dar spoilers, porque este es un libro que definitivamente podemos cometer un error y dar mucho de la trama. Yo creo que nadie mejor que Julio para contarnos, sin arruinarlo, la sorpresa de qué se trata. La noche viene sin ti es una novela que lo que intenta es relatar la vida de un fiscal que está investigando unos casos de adopciones irregulares. Las adopciones irregulares eran robo de niños que estaban siendo entregados para la adopción. Creo que este fenómeno estuvo muy vigente en la Guatemala del 2000 al 2010. Por fortuna y por una actuación de fiscales guatemaltecos, jueces guatemaltecos, se logró detener ese fenómeno. Pero, digamos, todavía hay muchas preguntas que creo que tenemos que responder. Hicimos lo correcto, digamos, impidiendo que las adopciones siguieran. ¿Qué vamos a hacer con los niños que ahora crecieron y que son adultos y que tienen la pregunta de quién soy yo, cuál era mi identidad, por qué fui abandonado? Vienen a Guatemala y se encuentran que falsificaron las actas, digamos, notariales en los procesos que participaron, que son muchos casos que andan por ahí sonando. Parte del intento de la novela es contarle a estos lectores, incluyendo estos niños, ¿verdad?, que pudieron haber crecido con estas dudas, qué es lo que vi yo cuando estaba en la Fiscalía de Trata de Personas entre el 2007 y el 2011. Y también parte de lo que cuenta la historia es la vida del fiscal. ¿Qué es lo que significa, digamos, que en un país con tantas deficiencias en la función pública, un fiscal tenga que enfrentarse, digamos, a las trampas burocráticas para poder resolver un caso? Creo que ahí hay una diferencia, digamos, entre la novela policíaca clásica, digamos, o más conocida como la sueca, donde uno lo que piensa es cómo va a resolver el crimen. Aquí primero es cómo va a conseguir un carro para ir a resolver el crimen, y bajo esas circunstancias, esa es la novela sin hacer spoilers. De eso más o menos trata. Para los que te conocemos, que tenemos el gusto de conocerte desde hace unos años, es imposible leerla sin verte en la novela. No olvido nunca una vez que nos contaste en mi casa cenando que llegó un momento cuando tú trabajabas de fiscal que sabías que tenías que mudarte de casa porque ya conocías dónde quedaba el switch de la luz. Para mantenerme despierto y consciente. Todos los fiscales de esa época, el más grande habrá tenido 32 años y nosotros los demás teníamos entre 25 y 27 cuando llevamos estos casos. Casi todos veníamos de realidades muy distintas que las víctimas de trata. Y eso nos ponía en una perspectiva así interesante, no solo del país, sino también de la ciudad. Yo creo que me daba cuenta de que lo que me parecía a mí, digamos, sitios que no podían contener peligro, como un mercado o un supermercado, se volvían peligrosos porque yo sabía que ahora ocurrían ahí delitos. Por ejemplo, tuve un caso de un niño que había sido abusado en un lugar digamos, de diversiones, era un boliche. Para mí ir a esos lugares ahora tenía un nuevo tono, digamos, medio oscuro. Y esta sensación de que la ciudad también es una amenaza
me hacía a veces hacer esas cosas como las que cuenta Luisa, de querer buscar, digamos, cambiarme de casa para ver si el entorno me permitía tener otra visión de la ciudad. Te hemos leído también en la versión un poco más ficticia y algo que noté particularmente fue que diferente de cuando uno está relatando ficción y que tiene un poco este rol como del mago, de jugar un poco con el truco, con la narrativa, que con ciertos personajes, aquí te encontré un poco más confesional. Fue una lectura como que más desnuda, más honesta y muy diferente de la gente que estoy segura que conoce un poco mejor tu trabajo, y eso sí me impresionó. De nuevo, aunque aún si no te conocen, se puede ver la historia que se transpira, que es muy real. Esa era, creo yo, la intención de la novela. Yo, como hablábamos al inicio con Luisa, formo parte de la práctica budista, del budismo zen. Y para mí, digamos, no hay una diferenciación entre lo que uno hace en el día con día y la espiritualidad. Para mí esto es espiritual y escribir la novela es espiritual. Y lo que buscaba era un fin espiritual y es, digamos, hacer una exploración en mi propia oscuridad. ¿Qué heridas tengo yo, digamos, que todavía no había resuelto y que me parecían que podían darme una forma de conversación con el lector? Creo que estos casos seguían siendo una herida para mí porque como fiscal, digamos, pude resolver algunos, pero no los resolvimos todos. Claro. Y entonces, digamos, uno se siente con esa deuda de qué pasó con estos niños que no encontramos. El último caso que tuve de estos fue una niña que se robaron recién nacida en el Hospital Roosevelt. Las enfermeras del hospital fueron procesadas porque alguien se hizo pasar de enfermera, tomó a la niña y se fue corriendo con la ayuda de todas las enfermeras de ahí. Entonces, digamos, ¿qué pasó con esa niña? ¿A dónde fue a parar? Esas dudas las cargaba todavía. Entonces, la novela empieza con una cita que me fascina de una canción de José Manuel Aguilera, que es que hay que cartografiar la región de la noche. ¿Por qué? Porque yo quiero ver en esa oscuridad qué hay. Y lo que hay, creo yo, es una descripción del sistema de justicia como una especie de laberinto, donde uno lo que va haciendo es que va de caso en caso como si fueran puertas que va abriendo, que lo llevan a otra puerta y otra puerta y otra puerta. Y la pregunta es si el sistema de justicia es capaz de resolver los problemas sociales. Y obviamente para mí no, pero quiero conversar eso con el lector. La forma en la que escribes este libro, inspirado en hechos reales, es un thriller. Esto es importante para que lo sepan, es una novela fuerte, no es un libro fácil de leer. Hago la advertencia porque no vayan a pensar que es la novela de Agatha Christie. O sea, no lo es para nada. Esta sí es fuerte la historia y, como lo digo, inspirado. Pero para ti como autor, me imagino que esto tuvo un proceso muy fuerte a la hora de escribirlo, porque esa oscuridad que tú dices, quizás en el momento, con la adrenalina, el hecho de resolver el caso y la búsqueda de la verdad de lo que estaba sucediendo, te mantenía en otra situación. Sin embargo, al escribirlo y al plasmarlo, me imagino, si para uno como lector fue muy fuerte, no me puedo imaginar para ti a la hora de escribir esto. Diste en el punto. La verdad es que el proyecto empezó en el 2020, antes de la pandemia. Luego vino la pandemia, tuve COVID, me cambié de trabajo. Y en el medio, lo que me pasó es que aunque la historia ya la sabía, el proceso de escribirla era un reto que en ese momento no estaba capacitado para resolver. Bueno, no solo estaba en la práctica del Zen, sino me busqué una terapista que me ayudara a desenredar el nudo. Y el nudo es muy sencillo. Digamos, ¿por qué voy a creer yo que voy a ser capaz de resolver todos los problemas que había en la fiscalía? Está más allá de mí. Ya todos los comentarios pidiendo el número de la terapista. Y esa es la diferencia entre el personaje y yo. Es que el personaje cree que puede y que debe resolver. Es muy idealista, buscando esa búsqueda de la verdad, digámoslo así. Y digamos, es capaz de sacrificar su propia vida, de la familia, hasta se siente satisfecho sacrificándola porque lo libera de una nueva carga para enfrentarte estos problemas que tiene de saber qué pasó con este niño o encontrar y tener todo el tiempo disponible para que eso ocurra. Lo que estoy retratando es también lo que esperamos que pase con el sistema de justicia. La otra gran pregunta que habría que hacerse es ¿qué va a pasar con los niños ahora que viven en esas mismas condiciones y que siguen en hogares, pero que ahora no tienen una posibilidad de ser adoptados? Que es lo que estábamos hablando fuera de cámaras, ¿no? Que tú lo llamaste muy correctamente, nos pasamos de una situación pendular a la otra, porque pasamos de que se daban todas estas situaciones ilícitas, ahora es imposible adoptar a un niño. Es fácil tocar el tema no estando ahí. Y este libro creo que plantea esa situación de cómo estaba, pero creo que al final la esperanza de poder cambiar esa situación, ¿no? Que estemos hablando hoy de esto es, creo yo, importante para mí,
porque esto ocurrió hace 10 años y parece ser que nos olvidamos de eso como si hubiera ocurrido hace 30 o 40. Entonces, traerlo a la conversación creo que era uno de los propósitos de la novela. Y me alegra, digamos, que la recepción de los lectores haya sido también un poco hablar otra vez de estos temas, ¿no? Claro. Y sobre todo pensando en que ahora hay no solo estas voces como la mía, sino también la de los propios niños que fueron dados en adopción, que tienen ahora asociaciones en Estados Unidos, en Bélgica, y que están también interesados en descubrir la verdad, más que en resolver procesos judiciales. Pero más allá de la historia en sí, me llama poderosamente la atención el desarrollo del personaje, porque tú dices que tú ya no eres esa persona que quería resolverlo todo, pero probablemente en ese momento sí lo fuiste. Sí, sí, sí. Y hay un momento muy interesante que me tocó profundamente, porque uno va leyendo lo que está haciendo el fiscal. Las historias son duras, las entrevistas con los niños son espantosas, pero hay un momento en el que tiene una grieta con la esposa, se la aferra y le dice: yo no puedo traer la oscuridad que yo miro todos los días a la casa, que no te puedo hablar del niño al que mató a mordidas su papá. Y eso es algo que no se ha hablado en toda la novela y no se vuelve a hablar. Y uno sabe que el personaje, el mismo personaje, está viviendo cosas que no te está contando. Y que en medio de esa vivencia oscura, en medio de esa fascinación que tiene, infatuación que tiene con la oscuridad y con la sangre, porque lo dice, yo siempre he sido la persona que cuando pasa al lado de un accidente tiene que ver al muerto y la sangre y no se queda satisfecho hasta que no lo mira. En medio de todo eso, de todas formas, no se deslinda de su humanidad, no se deslinda de una apertura a ver cosas agradables, de sentir hasta el entusiasmo por tener una relación, de sentir amor por su hijo, de sentir un verdadero afecto por su esposa. Entonces, es algo que llama la atención porque el personaje pudiera haberse convertido en alguien completamente deshumanizado. ¿Qué es lo que uno piensa? Para vivir dentro de eso, no tienes que dejar de sentir. Y creo que el personaje es al contrario, es alguien que siente demasiado. Y esa creo yo que es su mejor herramienta, pero también su condena. O sea, el paso por una fiscalía tan dura como esta, o sea, requiere que uno tenga herramientas para poder manejar estas emociones. Lo cual no te da el Estado, no, pero ni de cerca. Para nada. Debería tener psiquiatras y psicólogos de planta. Sí, nosotros tuvimos muchos casos de compañeros que tenían suspensiones serias por depresión grave durante 6 meses. Creo, digamos, que uno sin herramientas como Gonzalo, lo que hace es buscarse formas de poder todavía tener puentes con el otro mundo, ¿verdad? Con uno más transparente o buscando la belleza. Y aunque el personaje se intenta aferrar a su familia, sabe que la va a perder, ¿verdad? O sea, y que eventualmente esos silencios lo que están haciendo es hacer abismos entre su pareja y él. Y parece ser que está presenciando la catástrofe de forma inevitable, como si no tuviera intervención, que es lo que le pasa en la fiscalía. O sea, digamos, se empieza a convertir en esta especie de ser que ve el dolor y de alguna forma interactúa con él, pero no lo puede detener. Entonces, la parte confesional, que es reflexiones puras del propio personaje, eso sin duda son reflexiones mías, ¿verdad? A la vista, claro, ahora con la distancia que ya no, por suerte, ni estoy en esos trabajos, ni tampoco tengo esa salud emocional del fiscal que era hace 12 años, ¿verdad? Entonces, también es creo yo, un homenaje a los que todavía sí están ahí. No, y sobre todo el reto de que es también Guatemala con todo y todo, aunque se tenga un psiquiatra, aunque se tenga un psicólogo, no tenemos la cultura de cuidar nuestra salud mental. No existe, te aguantas, es que no sos fuerte, es que no sos machito, es que no estás siendo lo suficientemente cerebral. Y qué bueno que se celebre eso, especialmente viniendo de un hombre, que tiene ese tabú la sociedad. En esa época, te digo, digamos, lo que termina pasando es que o el alcohol o las mujeres. Sí, y eso también es algo que quería relatar en el libro. Tal vez, digamos, no le puse tanto énfasis porque no quería hacer tanto cambio de tono, pero se hace un humor negro. Hay chistes ahí que sería incapaz de contar fuera del MP, ¿verdad? y que también esa era parte de volverse hacia esa oscuridad. Uno ya se siente con contacto con otras cosas. Entonces, digamos,
lo que tú decías, creo que Angélica es muy importante porque la mayor parte de los fiscales en ese entonces eran hombres. Ahora ya hay más mujeres, digamos, también. Y quizá también hay un poco más de conciencia entre ellos de que también necesitarían un poco de apoyo. Tal vez no los veo a ellos yendo a terapia. Yo sí fui desde hace... Pero que exista un mecanismo de crearse un grupo de soporte, de hablarlo. Es que, ¿dónde estamos ahora que ya un hombre puede decir estoy deprimido y ya se trata con seriedad, ya no se le dice insulto? Yo creo que, te digo, a mí lo que me trae es optimismo. Creo que estamos viendo épocas en las que yo, igual que ustedes, participo mucho del Twitter y la gente ahí parece que hoy se estuviera acabando el mundo, de verdad. Sí. Y que nos retrocedimos no sé cuántos siglos en una hora, como si eso fuera posible. O sea, no. Yo lo que creo es, seguimos mejorando. Lo que pasa es que a veces somos incapaces de ver esas mejoras porque no estamos conscientes del hoy, ni qué es lo que está pasando, ni qué es real, ni qué es imaginario. Estamos muy acostumbrados a leer en este género libros escritos pues, en países anglos, donde las cosas caminan diferente. Y creo que este libro es muy bueno porque también nos explica un poco de nuestra realidad contada de primera mano, de cómo funcionan las cosas internamente, todos los vejámenes, todo lo que tiene que pasar un fiscal para resolver, las herramientas que en otros países están... Que la prueba de ADN tomas como no sé cuántas semanas, se tiene que mandar afuera. Pero deja eso, es situarte en la realidad del país. Vas a ir a un pueblo tomado por los narcos y por la gente que hace la trata y es la que paga los colegios, la que paga los jueces, la que mantiene la municipalidad, probablemente es la que paga al equipo de fútbol, la que va a la iglesia a las donaciones. La mafia está enquistada en la sociedad porque somos parte de ella y porque llena un vacío que no ha llenado la sociedad civil ni el Estado. Una mirada clara y tal vez desapasionada del libro te está contando las cosas como son. Y haces muy pocos juicios de valor. En todo el libro haces muy pocos juicios de valor. Y para el tema que estás contando, ha de haber sido muy difícil deslindarte de esa opinión personal. Una parte más difícil que otra, te digo. Quizá la peor parte fue cuando investigaba violaciones de niños. Creo que el problema es que yo mismo he inmerso en esos juicios de valor y era no solo poco recomendable, sino creo yo también... eso hubiera sido una influencia negativa en mi trabajo como fiscal. Yo no podía juzgar moralmente a los otros. Ese creo yo, digamos, que es parte de la intención de no poner esos juicios de valor. Claro. ¿Cuál es la primera premisa de la justicia? Es que debe ser compasiva. O sea, yo no podría olvidar que detrás de cada persona que estoy procesando hay un ser humano que también tiene derechos, ¿verdad? Entonces creo que bajo esa perspectiva, con la misma compasión que uno ve a las víctimas, tiene que ver también a los procesados, ¿verdad? Yo no, digamos, con todo el respeto del mundo, escribí esto pensando en los que me tocó procesar. De hecho, parte de eso implicó también, digamos, la decisión de cambiar los nombres, claro, etcétera. Claro. Y incluso un poco cambiar los mismos hechos para que, digamos, fueran mejor o fueran más fácil de explicar. Creo que eso también me hace falta hoy, digamos, que tengamos esa perspectiva en la discusión pública de tener esa compasión, digamos, no importando si hay diferencias entre nosotros. Y creo que eso es parte de la historia que estoy contando ahí. Hemos borrado la sutileza del lenguaje, punto. Las conversaciones ya no tienen ninguna apertura a hacer una conversación. Todo es una toma de posiciones y cada vez más radical. Y si no estás de acuerdo con todo lo que yo estoy diciendo, estás completamente en desacuerdo conmigo. La negociación como tal se ha borrado de nuestra caja de herramientas como seres humanos, pero es parte del ciclo en el que estamos viviendo. Nos estamos acercando a una cúspide de un ciclo en el que todo va a ser cada vez más radical. El año entrante va a ser peor que este. Y sí, tal vez dentro de 4 años vayamos para abajo, entonces ya le van a bajar un poquito, unas 3 rayitas a la intensidad. Pero el libro me pareció genial, tenía mucho tiempo de no lanzarme tanto a una narrativa. Me tardó dos días, creo yo, algo así, se lee muy rápido. Lo recomendadísimo, se lee muy rápido, el lenguaje es asequible, está bien narrado, la historia no es como leer un periódico, porque uno podría decir, ay, no, vamos a leer solo, no, la historia está bien hecha. Ahora,
Después de escribir esto, cuando terminaste dijiste, va, esa parte de mi vida ya la puedo archivar, ya la puedo poner en la librera. ¿Qué se te antoja escribir ahora? De museo, un mundo por descubrir. ¿Qué se te antoja escribir ahora? Es una pregunta interesante porque ya estoy en eso. ¡Qué bien! Sí, Hey. sí. Creo que, digamos, una vez desprendido esto, lo que quería era hacer ahora sí ficción completa. Me interesa, eso sí, mucho Guatemala. Digamos, creo que tenemos infinitos temas de qué hablar en la literatura. Y parte de ello ocurrió en mi adolescencia cuando en los 90s vivimos unas épocas bien raras, ¿verdad? Guatemala, si fuera, digamos, un cuerpo humano, estaba saliendo casi de la adolescencia, su primera juventud, perdiendo un poco de inocencia cuando los primeros debates públicos pasaron, ¿verdad? Estos casos de la chica Sandoval que habían matado Ortega, ¿verdad? Sí, Entonces, digamos, sí, es cierto. Esas cosas creo que nos fueron modificando como sociedad, y también eran épocas en las que se tenía, digamos, alguna esperanza de cambios, había, creo yo, mucha credibilidad en el gobierno y tal, pero en el fondo había historias ocurriendo ahí que lo que me parece es que no terminamos de resolver en ese momento, y que ese mismo nudo sigue estando vigente hoy, es la causa de que hoy no podamos tener una conversación. Entonces, digamos, ¿de dónde sale la idea de la próxima novela? De una frase de un amigo que dice: Guatemala es una Troya que arde pero nunca se consume. Entonces, ¿qué es lo que hace que seamos esa Troya? ¿Y qué es lo que se está ardiendo pero nunca se consume? Somos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que parece? Que siempre alguien está a punto de destruir al otro, pero el otro también está a punto de destruirlo, pero nunca termina de ocurrir. Siempre hay algo que lo mantiene ahí, como me gusta mucho Nolan, ¿verdad? Lo que dice Batman con el Guasón es una fuerza inamovible enfrentándose a la fuerza de la locura. Entonces, sí, es que es caos, ¿verdad? Entonces creo que quiero contar una historia que ocurre en los 90s que pueda narrar eso. Ya la estoy construyendo, pero como son tantos recuerdos de los... Pero que incluye los apagones de los 90 Sí. que nadie se recuerda. Así empieza en el 92. Ah, ¿verdad? Sí, es que sí, nadie sí. se... Me da risa ahora que hablan de eso. Eso no viviera. Y el razonamiento de sí, energía. sí, o sea, sí, ¿qué sí. es eso? Sí. Las gasolineras, Sí, así empieza. exactamente. Ay, ve. Sí, hay Muy cosas. bien. No voy a ser, digamos, muy estricto con los hechos históricos. Ajá, sí, pero sí quiero incluir todo eso. Hay una historia que a mí me perturbó de los 90s. No sé si ustedes la recuerdan, y es que la inseguridad empezó a crecer, digamos, y entonces había asaltos y tal, y había secuestros, y había un tipo que vendía lapiceros pistola. Ay, yo pensé que era leyenda urbana. No, es verdad. Entonces el tipo fue a venderlas a los próceres y le disparó accidentalmente a alguien y la mató. ¿En serio? Entonces Eso no lo su sabía. decisión fue escribirle una carta al director de la policía Con otra pluma. diciendo era una que no disparaba, y le dijo: bueno, yo fui el asesino de tal persona, entonces ya no busquen más, yo soy. Y para castigarse, en vez de la cárcel, escogió ir al zoológico La Aurora, ¿Eso fue que se él metió? fue. hacerse unos cortes y tirarse a la jaula de los jaguares. Finalmente murió ahí, y digamos pudieron sacar el cuerpo porque a los jaguares con un extintor de los bomberos los atontaron un poco. Claro. ¿Va? Pero digamos esa para mí, porque la historia, aparte de lo surreal del caso, es, Sí. creo que explica un poco la demencia en la que vivíamos en esa época. ¿Va? Casi una historia de vaqueros. Entonces, ese tipo de historias va a ir en esa novela. Creo que esa es la vena, y de ahí retomar un poco a Gonzalo para otros libros. Sí, me gustó, digamos, escribir novela policíaca. Entonces, Es que creo genial. que voy a seguir con él en otros casos. Además ¿no? que se te da muy bien. Novela policíaca creo que es un mal descriptor de la novela, de esto. Sí, es que policíaca es más Agatha Christie, diría yo. Resolver un misterio. Un ¿no? misterio, sí. Pero esto es más thriller. ¿Pero thriller tiene traducción? ¿Novela negra? No, Sí, es que... digamos, está no dentro del sé. género negro, ¿verdad? Sí, es un género negro. Hay una intención un poco, no solo, digamos, de escribir moralmente a la sociedad, sino a la humanidad, ¿verdad? O sea, Exacto.
Pero por eso me gusta tanto el desarrollo del personaje y esas reflexiones que tiene acerca de sus propias falencias. Porque más allá de la narrativa, como te digo, como lectora, a mí lo que me fascinó fue el personaje observándose a sí mismo. Ahora, de nuevo, para que los lectores sepan, esto no es una novela policíaca, esto no es una The Girl with the Dragon Tattoo, no es ese tipo de novelas. Creo que ni siquiera podría decir que es una novela negra per se, sino que es una novela ¿Qué ocurre dentro de lo policial? Lastimosamente es una novela costumbrista de Guatemala. O sea, perdón, pero es que eso es lo que es. Está inspirado en hechos reales. Es algo que no debemos de perder la perspectiva. Es una historia real novelizada por las razones que ya nos explicó Julio, por las víctimas, por los mismos perpetuadores de los crímenes. O sea, ahora ya culpables. Culpables, sí, ajá. Por todas esas razones se crea, y yo creo que también lo hablamos fuera de cámara, para que llegue a todo tipo de lector. Ahí fue una intención deliberada, les digo. Yo, a pesar de que disfruto mucho de los escritores que se entretienen con su propio lenguaje, yo preferí hacerlo sencillo. ¿Por qué? Porque, digamos, entiendo que estoy escribiendo para personas de esta época. Y otra cosa que me hizo pensar en lectores de esta época, que cuando digo esto estoy pensando en mí, la verdad, es capítulos muy cortos, ¿verdad? Digamos, que fueran posible la sensación de avanzar. Sí, exactamente. Sí, exactamente. ¿Verdad? Porque uno está escribiendo, para mí, que lo que más leo es Twitter, creo, es esa sensación de que acabé algo y puedo seguir en el siguiente. Y es más, hay algo que está ocurriendo que me interesa saber qué sigue. Esto digamos, con quiénes estoy dialogando, creo que principalmente me tomé la idea de Tinta Roja, Alberto Fuet. Alberto Fuet viene de una narrativa chilena contemporánea que toma más del cine que de la literatura. Entonces, digamos, su novela son casi escenas cinematográficas ocurriendo y ahí van como una especie de sueños, ¿verdad? Y una cosa sí quería hacer. Escogí la forma de hacer un diario porque lo que quería era que el lector sintiera que estaba entrando en la vida del fiscal. Las fechas coinciden, por supuesto, con las del calendario. Eso fue algo interesante volver a revisar. Sí, es una novela en la que uno se le olvida el lenguaje per se y se mete en la historia. Otra cosa que haces muy bien es la ciudad, es otro personaje. Estoy muy interesado en construir un personaje de esta ciudad porque yo lo vivo todos los días. O sea, estoy interactuando con ella, digamos, hablamos de... Del Guateverso. Sí. De hecho, esa palabra me da risa porque lo estamos creando con un amigo, Arnoldo Galvez. Ay, la mejor persona para explorar el Guateverso. El otro cronista de esta ciudad. Estamos construyendo el Guateverso porque yo usé personajes de él en esta novela y él ha usado personajes míos o yo he salido en sus novelas. Entonces, digamos, es un poco... También creo yo dejar plasmado en los libros lo que significa tener, digamos, un par contemporáneo con el que uno hable muchísimo sobre literatura. También como lectora y como guatemalteca, y que me gusta que haya narrativa guatemalteca, te agradezco que la novela no sea del conflicto armado. Te lo agradezco profundamente porque tiene que haber algo más que se pueda contar de Guatemala, aunque sea tan tétrico, pues no tétrico, pero tan... O de escritores hablando de escritores, ¿verdad? Sí, yo también. Son dos cosas que yo de lector sí les digo que no. Que estuvo. Sí, no. No, pero qué bueno que también captura esa década tan complicada, así de los 2000, que es donde yo sí crecí, donde sí estaba toda esta sensación de que no, todo está bien, mano, todo está bien. Pero tú sabes, le decía yo a Julio que ahí sí me llevan ustedes ventaja, porque yo precisamente toda esa década estuve en Panamá. Yo soy totalmente ignorante, entonces para mí también tiene otro factor de descubrir hechos que se dieron y no viví. Definitivamente hay muchísimo que descubrir en esta novela y que, regresando a lo que estábamos comentando al principio, es difícil decir me gustó o no me gustó, pero lo que sí les puedo garantizar a cualquiera de nuestros lectores es que impresiona y es una novela muy necesaria para esta época y muy necesaria también para la conversación que tenemos de nuestro sistema de justicia y de dónde está nuestro lugar en el mundo incluso, y cómo lidiamos con estas carencias del sistema y del lugar donde vivimos. Así que felicidades, Julio, maravilloso trabajo. No, muchas gracias. Y más allá de lo político, la novela está bien escrita. Está amena, se va rápido a pesar de que es lo pesada. Entonces se agradece porque no es solo la novela es importante, porque sí, o sea, sí, la narrativa es importante y la historia es importante, pero
es un libro bien hecho por un amigo. Entonces uno se siente muy orgulloso y agradece poder decirlo. Hay una historia que merece ser contada por todas las víctimas, sinceramente, y por la esperanza de que las cosas cambien y podamos volver a tener adopciones dignas en este país, porque los niños también se lo merecen, creo yo. Así que léanla, muy recomendada. Definitivamente. Y gracias, Julio, de nuevo por acompañarnos aquí siempre. Y gracias a De Museo también por prestarnos otra vez este maravilloso set cerca de los libros que tanto nos encantan. Comenten, ¿les gustó la novela? ¿Les encantó? ¿Les impresionó? Aquí ya tuvieron su reseña con y sin leves spoilers. Entonces, pues definitivamente búsquenla, léanla y sigan leyendo muchísimo. Aquí estamos esperándolos en la Ciudad de los Libros. Hasta la próxima.